Ya, ya envié el reporte. Ya lo había enviado, pero me pidieron en otro formato, ¿no? Es muy importante estar llenando reportes para ver si realmente estamos teniendo nuestras clases. Pero bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Este, Bien, compañeros, les decía hace un momento, no sé si antes de que comencemos, tengan algo que comentar, tengan alguna duda, por ahí les envío un correo con una planeación para pues lo que resta del semestre, es poco más de mes y medio, y bueno, ahí tengo marcados pues lo que tengo programado para cada sesión. Eh, no sé si al respecto tengan alguna duda. Ya me había preguntado, por ahí me escribió ayer o antier, David, eh, una duda por ahí que tenía. Le respondí, espero que haya quedado claro y que se la haya compartido a los demás. Pero sobre alguna otra cosa, no sé si tengan alguna otra duda. No sé, si todos recibieron el correo, pudieron echarle un ojo a la planeación esta. Sí. Ok. Muchas gracias, Miguel, por el apoyo que me diste durante este tiempo. Por ahí te tomé como representante del grupo. No sé quién sea el representante o si tengan o no tengan. Pero por ahí tenía el contacto de Miguel, bueno, una disculpa por estarte dando ahí molestias. Obviamente yo sé que era la misma gente, son la misma gente que está en Medieval, pero pues son grupos diferentes y necesito trabajarlos así diferentes, ¿no? Obviamente. No, no se preocupe, profe. Mis compañeros ya saben que esto no es una democracia, es una dictadura. Perfecto, gracias Miguel. Y pues sí, muchas gracias por tu apoyo y gracias a todos y a todas por estar por ahí al pendiente, ¿no? Este, Profe, sí, dime. yo tenía algo que comentar respecto a la clase, no a la planeación. Claro que sí, dime. No sé, supongo que a todos les llegó la presentación de jainismo y shijismo y la vieron. La cosa es que durante las vacaciones estuve adelantando a la segunda evidencia y mientras investigaba algunas cosas del jainismo, no sé por qué, pero por ahí me salió una nota referente de que al parecer en India la minoría jainista es de las minorías que más dinero poseen, que tienen unas empresas mineras grandísimas de diamantes y hay en la nota medio amarillista que era como de que y también trafican con vacas, ¿no? Pero digo, quitando ahí como la ironía de que hablan de la AIMSA y con vacas, no, pero lo que es una realidad es que en la revista Forbes, entre los primeros 50 personajes más ricos del mundo, figura bastante a personas que son jaina o Sí. jainistas. Entonces, me causó un poco la duda y se lo comentaba Berenice cuando lo veíamos. ¿Eso por qué será? ¿Es por hipocresía? Porque dentro de los mismos principios del jainismo mencionaba que no a la acumulación de riquezas. Sí, así es. Mira, es posible, solamente lo menciono como hipótesis, que les pase algo parecido que a algunas comunidades cristianas de herencia calvinista, como los menonitas, por ejemplo. Son gente que tienen esa como aparente contradicción. Por una parte son muy austeros, pregonan la humildad, etcétera, y supongamos que realmente la viven así, pero tienen la lana del mundo. O sea, son maquinitas de hacer dinero y no piensan más que negocio y es un poco curioso, ¿no? Porque lo ven como una especie de vocación o obligación del ser humano. O sea, tú tienes que trabajar y que hacer productivo lo que tienes. No verlo como algo vano, como algo superfluo, sino lo que tienes, empezando por tus, digamos, dones personales, o sea, tus aptitudes, capacidades, etcétera, y los bienes materiales que tengas, los tienes que hacer productivos. Esa es, digamos, como que tu obligación. Entonces, es posible que tenga una lógica similar en el caso del jainismo, porque la contradicción es muy parecida. O sea, es una religión que también plantea, digamos, el desprendimiento, la humildad, una especie como de desmaterialización, que incluso, pues, en cierta rama se manifiesta en la desnudez, etcétera, ¿no? Como de desapego al mundo. Y sin embargo,
pues bueno, son buenos para los negocios, ¿no? Algo parecido, diferente, pero parecido ocurre con los Sikh también, ¿no? Los Sikh tuvieron su imperio, tuvieron su propio país, y son bastante poderosos. Bueno, lo siguen siendo, aunque ya no tanto, obviamente desde la dominación británica, pero en su momento fueron bastante poderosos, ¿no? Pero bueno, en fin, es un dato interesante lo que nos menciona Miguel, que sí valdría la pena profundizar más, concretamente el porqué de esa opulencia de algunos jainistas, ¿no? Que quizá eso también explicaría por qué son una minoría bastante respetada en la India, ¿no? Eh, Porque entiendo que son bastante minoritarios. Bueno, la India es como China, ¿no? Aún lo chiquito es grande, en términos poblacionales, pero es una minoría bastante integrada, bastante respetada, ¿no? En el país. En fin, no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra duda, en relación a ya sea el contenido de la clase o en relación a la planeación, etcétera, estas cuestiones. ¿No? Bien, por ahí en su momento, hace ya un buen rato, más de un mes, David preparó su presentación sobre el tema del budismo, era el tema que seguía, si no me equivoco, de donde nos habíamos quedado. Creo que el último tema que habían expuesto, ¿quién fue? Se me escapa, aquí lo tengo. Creo que fui yo con el hinduismo. Es cierto, fuiste Miguel con el hinduismo, seguía David con el budismo, así es, pero, sí, perdón Miguel, que no recordaba. Habíamos escuchado en esta fase a Carlos, a Brenda, a Fátima, luego Miguel fue la última persona, y David, Berenice y Dania, sí, y Fátima también. David, Berenice, Dania y Fátima, ellos cuatro enviaron sus presentaciones de sus temas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estar repasando un poco? En torno a lo que me preguntaba David, bueno, la idea es que, pues obviamente ustedes pueden comentar o preguntar lo que gusten, de manera particular si quieren la persona que preparó la presentación, y que nos la envió, la persona de la que le tocaba exponer el tema, pues, pero a estas cuatro personas que mencioné, pues ya, digamos, damos por expuesto el tema, porque pues así lo habíamos establecido originalmente, y aunque hemos tenido que cambiar un poquito la dinámica, pues no quiero hacerlos, a menos que fuera indispensable, no quiero hacerlos repetir trabajo, ¿no? Entonces, ustedes ya enviaron su presentación, de hecho la tengo cargada entre los archivos, esas que son 4 presentaciones, las tengo cargadas entre los archivos de la plataforma, y pues bueno, la idea es que comentemos entre todos, recapitulando un poquito brevemente estos temas ya vistos, ¿no? Que ya la idea era darlos por vistos desde hace rato, desde hace más de un mes, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahorita, a reserva de que tengan alguna duda o algún otro comentario, es retomar un poco así de manera muy general el tema del budismo. Si les parece, luego le damos la oportunidad a David de que comente o complemente si es que él quiere agregar algo, que diga, bueno, es que a mí me parece importante también apuntar tal cosa, no sé. Y por supuesto, todas y todos los demás, si tienen alguna duda o algún comentario, ¿no? Si les parece, eso lo hacemos al final. Y entre tanto, pues voy a hacer así como que de manera muy general una recapitulación acerca del tema del budismo. Bueno, voy a iniciar la compartida de pantalla. Espero que, nomás les pido por favor ahorita que me confirmen si lo ven bien. Lo que apenas le estoy perdiendo el miedo a esta cosa. ¿Sí lo visualizan todos? La pantalla, la presentación que les estoy poniendo aquí. Sí. Sí, perfecto. Muy bien, ya quedó. Bueno, pues de lo que vamos a hablar entonces es del budismo. Si recordamos en las clases anteriores, bueno, ya hace buen rato, ¿no? Pero
Si recordamos en las clases anteriores cuando nos exponían Miguel y ¿quién fue la persona anterior? Fátima, me parece. Miguel y Fátima, sí. Cuando nos exponían Miguel y Fátima acerca de la tradición religiosa en la India, nos hablaban pues de la tradición brahmánica, ¿no? La cual evolucionó hacia lo que le llamamos el hinduismo, que es un término genérico, ¿no? Porque el hinduismo pues tiene varias, le llamaríamos nosotros como sectas o subdivisiones, quizás más apropiado, ¿no? Según sus costumbres o su deidad principal, etcétera, o algunos aspectos doctrinales, por ejemplo, los que siguen la tradición tántrica, qué sé yo. Pero el hinduismo pues es como un desenvolvimiento, una evolución de esa tradición brahmánica, ¿no? Y esa tradición brahmánica implica ciertas cosas, tiene que ver con la idea del samsara, la idea de la reencarnación, lo que nosotros le llamamos la reencarnación, el paso a otro cuerpo, la idea de que esa reencarnación está determinada por el karma, es decir, por una retribución de los méritos y de las faltas, un poco bajo una lógica como causa-efecto, ¿no? O sea, según lo que hagas, pues serán los efectos en la reencarnación, ¿no? En ese ciclo del samsara, pero también incluye el concepto de ahimsa, que tiene que ver con la no violencia y demás. También incluye el concepto de Brahma, que es esa noción como, podríamos decir, como tipo panteísta, que ve al absoluto o a la divinidad como un todo que subyace o que está, digamos, abarcando a toda la realidad, a toda la existencia. Tiene esta serie de rasgos, ¿no? El Atman, que es esa especie como de dimensión o parte espiritual del ser humano, un poco lo que nosotros le llamamos alma o espíritu. O sea, todos estos son rasgos importantes, definitorios de lo que es la tradición brahmánica, que adquiere su desenvolvimiento en lo que llamamos el hinduismo, ¿no? Que fue por ahí, es un término genérico, como ya lo decíamos. Pero hay otros elementos que incluye también esta tradición brahmánica, que por ejemplo es aquello que nos comentaba, me parece que fue Miguel, que está en el Bhagavad Gita, dentro del Mahabharata. Es un texto, una parte del Mahabharata, donde Krishna brinda una serie de enseñanzas que tienen que ver con la devoción, que tienen que ver con la meditación, que tiene que ver con la práctica del yoga, etcétera. Es una combinación como de varias, ¿cómo decirlo? Como prácticas o como estrategias, donde en general se combina lo individual, que es por ejemplo el yoga, la meditación, etcétera, con lo más colectivo, que es la devoción pública, los rituales, las fiestas, ciertos cultos. Se combinan esos elementos para buscar la liberación del Atman, ¿no? O sea, que la dimensión espiritual del ser humano salga de ese ciclo fatalista de las reencarnaciones, ¿no? Porque el Atman, el alma humana, no está llamada a mantenerse por los siglos de los siglos reencarnando. O sea, no es como que su destino o su vocación, sino que su destino o su vocación sería que tendría que emanciparse de ese proceso, de ese ciclo, pero eso no se da por default, no se da en automático, se tiene que seguir cierto camino o cierta preparación. Y es el meollo, este asunto, cómo liberar al Atman, cuál es la estrategia para liberar al Atman, qué significa esto, cuál es la relación del ser humano con el mundo, y de qué manera se puede dar esta relación para que pueda darse esa liberación. Son estos elementos los que se combinan en dos grandes tradiciones nacidas entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo. Un poco en la época de las grandes figuras, ¿no? La época de grandes filósofos griegos, la época de Confucio, etcétera, hubo grandes figuras en muchas partes del mundo por alguna razón, se alinearon ahí los astros. Y me refiero a el jainismo y me refiero al budismo, ¿sí? El jainismo lo estaremos retomando la próxima clase. Ya tenemos por ahí obviamente la presentación que nos envió Berenice, su participación. Lo estaremos retomando junto con el sijismo la próxima clase. Lo que vamos a retomar hoy
es el budismo, ¿sí? Estas dos tradiciones tradicionalmente perdón la redundancia, se les considera contemporáneas, que surgieron de manera contemporánea, son el budismo y el jainismo. Podríamos decir que son como movimientos reformistas o como especie de derivaciones de la tradición brahmánica, porque muchos de los elementos de la tradición brahmánica están ahí, muchas de las inquietudes, preocupaciones, valores de esta tradición brahmánica están ahí, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos hoy un poco acerca del budismo. El budismo surgió a partir de la figura de Siddhartha Gautama Buda, que se considera que vivió entre alrededor del 560 y el 480 antes de Cristo. Perdón, nada más antes de continuar, ¿sí me escuchan bien? ¿El sonido está bien? ¿No me escuchan cortado? ¿No nada? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les decía, Siddhartha Gautama vivió entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo. Comentemos un poquito nada más acerca de la vida de Siddhartha Gautama. Él nació en el clan, en la casta, perdón, de los Kshatriya, es decir, era noble, era un principito, ¿no? En un reino que se ubica entre lo que hoy en día son la India y Nepal. Ahí nació él, era un príncipe. Su padre, según la tradición budista, porque lo que sabemos, bueno, pensemos que es algo parecido, no sé, a los evangelios del cristianismo, o sea, lo que conocemos es por la propia tradición budista. Su padre, como que lo quería proteger mucho, ¿no? Lo quería mantener así en una burbuja, en un castillo de cristal, o no sé cómo le quieran llamar. Lo quería proteger mucho, y entonces no quería que viera nada negativo. Él era joven, él era sano, él era hermoso, dice también la tradición budista. Él tenía ciertas cualidades y pues bueno, su papá no quería que él viera nada negativo, ¿no? Que no viera ni enfermos, ni gente anciana, ni nada, ni pobres, ni nada negativo, mucho menos un muerto, ¿no? O sea, que ni se enterara de la muerte. Sin embargo, pues bueno, él pues así vivió un tiempo, se casó, o fue casado, no sé, pero bueno, tuvo matrimonio, y llegó un punto, alrededor de sus cerca de 30 años, alrededor de los 30 años, donde él empezó a darse escapadas del palacio donde su papá lo tenía ahí en ese castillo de pureza, ¿no? Y entonces ahí fue descubriendo las cosas negativas entre comillas, del mundo. Fue descubriendo la pobreza, la enfermedad, la vejez, la decrepitud, y la muerte. Fue descubriendo este tipo de cosas. Y entonces, pues, como que le cayó el 20 de que el mundo en el que él había vivido, pues pues era falso, ¿no? Era un mundo como ficticio, era un mundo, pues sí, artificial. Y entonces él tomó la decisión en algo que recuerda, bueno, obviamente fue posterior, pero un proceso parecido al de algunas otras figuras, no sé, como San Francisco de Asís o alguien así, de desnudarse, o sea, quitarse de sus ropajes, perdón, de sus ropajes finos y de todas sus comodidades, lujos, etcétera, etcétera, despojarse de todo eso, o sea, la desnudez como simbólica, ¿no? Bueno, quizá literal también, pero simbólica, despojarse de todo eso, de todos sus privilegios que él había tenido, renunciar a todo, creo que incluyendo a su matrimonio, e irse en una búsqueda para encontrar la iluminación, ¿no? Se fue en una búsqueda, o sea, se fue a probar suerte, y anduvo con los brahmanes, que le enseñaron el yoga, que le enseñaron la meditación, la vía de la meditación, del yoga, etcétera, etcétera. Y entonces Buda dijo, bueno, está bien, pero no me llena 100%, ¿no? Se fue también con otros, como otras figuras como sacerdotes, que le compartieron la vía de la devoción, o sea, que tenía que ver con algunas rituales, algunas prácticas como de culto, etcétera.
que son estas, digamos, como vertientes de la tradición brahmánica que hace un ratito mencionaba. Le fueron compartidas ambas a Buda, pero tampoco le satisfizo la vía de esa como devoción, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, tiene que ser probablemente como que una especie de ruta alterna, de tercera vía, que tengo que encontrar yo, ¿sí? Y entonces él siguió buscando, etcétera, hasta que se plantó debajo de un árbol llamado el árbol de Bodhi, este, y ahí dijo, de aquí no me muevo hasta que no logre el despertar, hasta que no logre la iluminación. Y ahí estuvo días y días y noches eh, en ese proceso meditando, etcétera, etcétera. Finalmente, después de un tiempo, logró ese despertar, esa iluminación, esa trascendencia. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Buda? Es como iluminado o despierto, ¿no? Después de un tiempo lo logró. Entonces, habiendo logrado esto, una especie como de demonio llamado Mara le dice, ok, está bueno, porque él o ella, no estoy seguro, creo que es una figura femenina supuestamente, esta figura de Mara lo había estado tentando, ¿no? Le dio una serie de tentaciones tratando de evitar que él lograra su cometido, ¿no? Lograr su iluminación, su despertar. Y finalmente le dio la última tentación, este como demonio de Mara. Le dijo, está bueno, ya lo lograste, ya, lárgate, o sea, ya lo lograste, ahora trasciende, ya, trasciende al nirvana, ¿no? Y Buda dice, no, me voy a quedar, esto que yo logré, tengo que enseñarlo a los demás, ¿sí? Me voy a quedar un tiempo más, no necesariamente por los siglos de los siglos, pero sí un tiempo más, en su vida terrena, ¿no? Se me voy a quedar. Y le dice a Mara, esta sí es ya la última tentación, no te van a entender. Le dice, y Buda responde, algunos entenderán. Finalmente Mara se larga y Buda se queda, ¿no? Buda, habiendo logrado su iluminación, habiendo logrado su despertar, se queda en este mundo y comienza su predicación en el territorio del subcontinente de la India, ¿no? Comienza su predicación, empieza a ganar algunos seguidores, logra conformar una especie de comunidad importante, pero finalmente, finalmente Buda alrededor de los 80 años falleció. Dice la tradición del budismo que murió, creo que atragantado no me acuerdo con qué, con un alimento. Que algunos interpretan, bueno, es una muerte bastante estúpida, es probable que sea real, o sea, porque la tradición budista quizá hubiera sublimado su muerte, hubiera dicho como, la tradición de los franceses, que San Luis murió de peste a las 3 de la tarde como Cristo frente a las costas de Cartago y no sé qué, o sea, es una tradición así de muerte suena bonita, ¿no? Pero decir que se murió atragantado con una comida suena bastante tonto. Entonces, pero bueno, en fin, Buda finalmente falleció, obviamente, como todo ser humano, y entonces trascendió, ¿no? Hizo esta trascendencia al nirvana, que consiste como en una especie de pérdida de la individualidad, de pérdida del yo, de fusión con el absoluto. Eso es un poco, para decirlo de manera muy simplificada, lo que implicaría esa trascendencia. Es una trascendencia diferente de lo que le llamaríamos la salvación, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Donde la individualidad se conserva, donde no hay una, digamos, como fusión con el todo o con Dios, sino que se supone que el ser humano está con Dios o contempla a Dios, pero no pierde su individualidad, o sea, su yo sigue siendo vigente, ¿no? En cambio, en la tradición budista no es así. Se pierde el yo, se pierde la individualidad. Ese es precisamente uno de los males, ese yo, esa individualidad, porque tiene que ver con, con, con el egoísmo. De hecho, es uno de los condicionantes de que se sigan dando las reencarnaciones. Es el apego al yo, al cuerpo, al mundo, ¿no? Es uno de esos condicionantes, ese deseo, ¿no? Pues bueno, el budismo, de manera similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el cristianismo, otra vez haciendo el comparativo, pues no pegó mucho en la India, pero sí pegó en otros territorios, ¿no?
así como el cristianismo no pegó en la zona originaria de Jesús, pero sí en otras partes pegó bastante, ¿no? Pues bueno, con el budismo ocurrió algo similar. En un momento más vamos a apreciar un poquito cómo se dio esa difusión del budismo, ¿no? Eh, Siddhartha Gautama, entonces, Buda, iluminado, despierto, quizá su enseñanza más importante y lo que algunos autores dicen es lo más sagrado para los budistas, no algún dios, no Buda, sino estas verdades son lo más sagrado para los budistas. Y estas verdades se les llama las cuatro nobles verdades o cuatro verdades nobles. La primera es la vida es sufrimiento o dukkha, ¿sí? Eh, es un principio general, ¿sí? Dentro de como especie de razonamiento, porque de hecho la estructura de las nobles verdades es como una inferencia lógica, como un razonamiento. Entonces, la vida es sufrimiento, eso es inevitable, y ese sufrimiento tiene una causa, esa es la segunda noble verdad, esa causa es el deseo. ¿Sí? El deseo, incluyendo deseos aparentemente inocuos, como los deseos de la propia individualidad, de la propia conservación de la vida, de la propia apego al yo, al cuerpo, al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso esos deseos, pero principalmente deseos negativos, ¿no? La concupiscencia, por ejemplo, que es dejarse llevar de manera inmoderada por los deseos, o sea, como ser por ejemplo, promiscuo o tragón, glotón, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es lo que se llama concupiscencia, o sea, dejarse llevar de manera inmoderada, no templada por los deseos. El odio, obviamente, el budismo enfatiza mucho el amor, la compasión y la ignorancia, o sea, el total desconocimiento, pero una ignorancia, digamos, una ignorancia al cuadrado, o sea, no lo que se le llama como la docta ignorancia socrática, ¿no? No sabes, pero estás consciente de que no sabes y eso es un impulso para decir quiero aprender, quiero conocer, ¿no? El solo sé que no sé nada, o sea, estoy consciente de que no sé y quiero conocer, sino una ignorancia al cuadrado, o sea, no sé que no sé y tampoco me importa. Y entonces eso es estar en un hoyo, ¿no? Totalmente. En fin, bueno, la tercera verdad pues es una consecuencia obviamente de las dos premisas anteriores. Si se quiere eliminar el sufrimiento, se tiene que eliminar el deseo. Y la última de estas verdades, la cuarta, pues no es otra cosa más que, digamos, la gran propuesta de Buda. ¿Cuáles serían las vías para poder eliminar el deseo y por ende el sufrimiento? Y poder de esa manera ir forjando esa liberación, ese despertar, esa emancipación del espíritu humano, del ciclo fatalista de las reencarnaciones, del apego al cuerpo, del apego a lo material, del apego al mundo, de ese deseo que nos mantiene anclados en el mundo, ¿no? Y esta es pues la cuarta verdad, ¿no? Para eliminar el deseo se tiene que seguir el camino del noble octuple sendero o las 8 vías, ¿no? De liberación. Todo esto tiene la connotación de ser correcto o como centrado. El concepto de correcto en la terminología o en la tradición budista alude a algo así como que esté centrado, como que no esté polarizado, ¿no? Como que no se vaya a ningún extremo, ¿no? Sino que esté centrado, que sea, digamos, moderado, ¿no? Esto es, la opinión debe ser correcta, siempre centrada, la intención en las acciones, en cualquier cosa que se haga, la palabra, siempre que haya expresión, todo tipo de actividad que se realice, los medios de existencia deben ser también correctos, o sea, modestos, moderados. El esfuerzo debe ser también correcto, o sea, centrado. La atención y la concentración mental. Todo esto son digamos, prácticas que tienen que tener esa connotación de ser correctas, o sea, ser centradas, moderadas, bien encausadas, etcétera, etcétera, para que puedan ir forjando eh, esa emancipación del deseo y a su vez del sufrimiento y por ende esa liberación, ¿no? Pero también Buda
Siddhartha Gautama enfatizaba cinco cinco virtudes esenciales. La sabiduría, ya dijimos que uno de los grandes vicios negativos o deseos negativos, pues es la ignorancia. Entonces la sabiduría, ¿no? La inteligencia, o sea, entendidas de manera distinta. La sabiduría es ese como discernimiento de los conocimientos, ¿no? Sabiduría se asocia con pues sí, con discernir los conocimientos, con hacerlos propios, aprovecharlos, etcétera, etcétera. Sabiduría tiene más connotaciones. Inteligencia, pues es simplemente tener conocimientos y ser como hábil, ¿no? Entonces, las dos cosas son entendidas como virtudes, pero también la bondad, la compasión, la paciencia, ¿sí? Son las virtudes esenciales planteadas por Buda. Dentro de esta diapositiva que les estoy mostrando aquí podemos apreciar tres imágenes de Buda. La de la izquierda, como ustedes pueden ver, tiene rasgos de estilo griego, ¿sí? En los pliegues de la toga o túnica que trae el personaje, bueno, en varias características, pero de manera particular en los pliegues, etcétera. Ustedes pueden ver que tiene cierto estilo griego. Es porque es de la zona, más o menos de lo que hoy en día es Afganistán, por esa zona, donde hubo efectivamente un reino griego, perdón, un reino griego budista. Eh, como ustedes saben, Alejandro Magno se expandió hasta lo que hoy en día son Pakistán y el noroeste de la India. Y ahí se quedaron satrapías, o no sé cómo llamarle, pues sí, de estos reinos fragmentados, por su imperio pues ya no duró nada después de su muerte, de estos reinos fragmentados. Y este reino greco-indio, en esta zona de más o menos entre lo que es Afganistán, Pakistán actuales, en la época de un gobernante llamado Menandro o Menander, él se convirtió al budismo. Obviamente el budismo pues, no era una religión tradicional para los griegos, ¿no? Él se convirtió al budismo y entonces el budismo empezó a tener fuerte influencia, fuerte presencia en esta región, con todo y la dominación griega, ¿no? O sea, fue un híbrido cultural griego y budista, algo por ahí pues, muy interesante, ¿no? Y bueno, por eso, de ahí procede esta imagen. La de en medio es de Japón, ¿sí? Del llamado budismo zen, es el budismo, digamos, como que específicamente japonés, ¿no? Y la de la derecha me parece que del Tíbet, ¿no? Que es pues, una de las regiones con las que más asociamos el budismo, pero el budismo tibetano es solamente una de las modalidades del budismo, no es la única. Como ustedes pueden apreciar en estas imágenes, ninguno de ellos es el famoso gordito. El gordito, chino que vemos y al que le llamamos Buda, en realidad es un Buda, por decirlo así. Suele llamársele más propiamente Budai. Es como una especie de santo del budismo chino, que se supone que vivió por ahí, no sé, siglo primero, segundo después de Cristo, algo por el estilo. No es Siddhartha Gautama. Mucha gente lo cree, mucha gente, quizá ustedes ya lo tenían claro, pero bueno, de cualquier manera, valga la redundancia, prefiero aclararlo, porque mucha gente piensa que esta figura, que le llamamos Buda, que es el clásico gordito, este, es Siddhartha Gautama y no es así. Es otro personaje de China, una especie de santo budista. Es un Buda porque realmente Buda no es solamente una persona, no fue solamente una persona, sino como una especie de título, como decir santo, no sé, en el contexto cristiano o en el contexto judío, eh, y pues bueno, es nada más por ahí la aclaración. Okay. El budismo, como lo comentábamos hace un momento, a pesar de que nació en la India, terminó por ser prácticamente desplazado de la India, ¿no? Su presencia es muy minoritaria, muy pequeña, muy poco significativa, pero se expandió hacia otras regiones donde sí se arraigó con fuerza.
voy a mostrar primero esto. Esta es la zona de nacimiento de Buda entre la India y Nepal actuales, ¿sí? A partir de aquí, Buda, pues bueno, ahí vivía él, de ahí era un principito, que después renunció a esto, empezó a realizar su predicación, él y sus seguidores, ¿sí? Posteriormente, el budismo penetró hacia otras zonas, ¿no? Muy tempranamente penetró hacia estas partes del sudeste asiático y Sri Lanka, ¿no? Ceilán o Sri Lanka, que es mayoritariamente budista, cosa del 70 y tantos % de la población es budista, y estas otras regiones de Myanmar, Laos, Camboya, Tailandia, todas estas zonas que son también, que son también budistas. Como pueden ver, esto está marcado con color amarillo. Es porque es de una rama o pertenecen a estas regiones, tanto Sri Lanka como Myanmar, Tailandia, Laos y Camboya, pertenecen a una rama del budismo que es el budismo Theravada, ¿sí? O Hinayana, también llamado así, que ahorita vamos a ver algunas de sus características. Se le considera, algunos creen que es como que el budismo más originario. Por otro lado, está la otra rama del budismo que más se prestó a sincretismos, como que más adaptable, que es el llamado budismo Mahayana. Este es el budismo que tuvo presencia en estas zonas que les decía hace rato, donde estaban los griegos, donde estuvo Alejandro Magno, donde estaban los griegos. Aquí era ese reino de Menandro, que es entre Pakistán, Afganistán actuales. Pero bueno, como sabemos, todo esto pasó a ser y es netamente islámico hoy en día, ¿no? Pero el budismo pues no se quedó su presencia aquí, sino que también penetró hacia lo que es el Tíbet, hacia China, hacia Corea y hacia Japón, ¿sí? Igualmente hacia Vietnam, hacia otras zonas, ¿no? O la antigua Indochina. En todas esas regiones que aprecian ustedes en color beige, tiene presencia, en algunos casos mayoritaria, no necesariamente siempre mayoritaria, también más hacia el norte, hacia partes de Mongolia, etc. Tiene presencia el budismo de esta rama Mahayana, ¿no? Bueno, comentaba esto para que aterricemos a ver precisamente cuál es la distinción entre estas dos ramas, ¿no? En primer lugar tenemos la rama del budismo Theravada, o también llamado Hinayana, con H, H-I-Nayana, ¿no? Y en segundo lugar el budismo Mahayana. Estos términos de Hinayana y Mahayana quieren decir, si no me equivoco, algo así como pequeño vehículo y gran vehículo. Hinayana es pequeño vehículo, Mahayana es gran vehículo. Es como que el budismo Theravada es un poco más restrictivo y el budismo Mahayana es como más abierto, ¿no? Por eso más abierto a las posibilidades, digamos, de salvación de la gente, de las personas. Por eso, al parecer, de ahí proceden estos términos. Veamos algunos elementos de contraste que nos permitan caracterizarlo. Para el budismo Theravada, los seres humanos se liberan por esfuerzo propio, sin ayuda supernatural. Es decir, es eminentemente más individual, más personal, ¿no? Es un asunto de que cada quien se rasque con sus uñas. Para el budismo Mahayana, por su parte, las aspiraciones, si bien la liberación o la salvación es un asunto en última instancia de responsabilidad personal, los seres humanos pueden, y de hecho lo hacen, buscar el apoyo de poderes divinos y de la gracia que concede. Pueden hacer, como se dice, invocaciones, búsqueda de apoyo hacia ciertas fuerzas sagradas, hacia ciertos dioses, etc. Entre paréntesis aclaro, el budismo algunos lo plantean como una especie de religión atea, ¿no? Porque pues no está centrado en una divinidad en particular. Sin embargo, no necesariamente es una religión atea, es más bien una religión indiferente hacia los dioses, hacia Dios o los dioses.
no los niega necesariamente. O sea, no es una religión que diga no existe ningún Dios y punto, ¿no? Porque obviamente cree en un mundo supernatural. Pero no le interesa, los ignora o piensa que estas divinidades eh, pues quizá nos puedan ayudar como lo creen en la tradición mahayana, quizá o no nos pueden ayudar o no necesitamos o no nos serviría que nos ayudaran como se plantea en la tradición Theravada, pero en cualquier caso los dioses entonces no son un asunto central, no son un asunto crucial, no son un asunto importante dentro de esta tradición. Insisto, no es que necesariamente nieguen que existan dioses, pero no ponen ahí el énfasis, no, no están ni su doctrina, ni sus prácticas, ni su culto, ni nada está centrado en esto, en ciertas divinidades, ¿no? Pero bueno, eso era un paréntesis. Decíamos entonces en la tradición mahayana, los seres humanos pueden buscar el apoyo de estas divinidades para que los auxilien pues en su búsqueda, ¿no? Siguiente elemento de contraste, la virtud clave en la tradición Theravada es la sabiduría. Una de las virtudes, como mencionaba, que Buda destacaba, ¿no? La virtud de la sabiduría, de la inteligencia. Mientras que la tradición mahayana enfatiza más las otras virtudes, las que tienen que ver más con una cuestión como ética, caritativa, la bondad, la compasión, la paciencia, especialmente la compasión. ¿Sí? Ustedes quizás sabrán que el Dalai Lama, por ejemplo, Tenzin Gyatso, que es el Dalai Lama actual y lamentablemente quizá el último de la vieja tradición, se le considera como la personificación de Bodhisattva Avalokitesvara. ¿Sí? El Dalai Lama es la no me acuerdo, decimocuarta o no sé qué, reencarnación desde el siglo XIV, creo, de la época de la dominación mongólica en el Tíbet, cuando se instituyó esta institución, esta tradición. Él se supone que es una reencarnación de un bodhisattva, ahorita explicaremos lo que es un bodhisattva, que personifica la compasión, al cual se le llama Avalokitesvara. Profe, Sí, adelante. tengo una duda. Para estas mismas ramas del budismo y el budismo en general, tengo entendido, ¿no existe como alguna discriminación por género, raza? Habla como de el humano vale por ser humano, ¿no? Así es. Y, sí. y en esta misma Mahayana de la compasión es donde, bueno, una de estas es donde los monjes se rapan, ¿no? Y también las mujeres lo hacen. Y de estas reencarnaciones, como el Dalai Lama, nunca ha ocurrido que sea una mujer, porque hace poco, 1 o 2 años, creo que salió esa nota controversial, que creo que fue más que nada como que el Dalai Lama no entendía bien el inglés en el que le hablaban, que le preguntaban que si existía la posibilidad de que reencarnara en una mujer, y él decía que sí, pero tendría que ser una mujer atractiva. Nada perdido, ¿no? Bueno, sí, muy buen comentario Miguel. Efectivamente, el budismo es una religión bastante incluyente. No es una religión etnocéntrica, o sea, una religión que esté centrada solamente en cierta raza o en cierta cultura. Obviamente tiene un anclaje cultural, pero no es excluyente. Por eso, pues el budismo en épocas más recientes, pues ha podido tener presencia en cualquier parte. Por eso los griegos desde tiempos muy antiguos lo asimilaron con mucha facilidad, etcétera, etcétera. Efectivamente la posibilidad de salvación es igualmente para las mujeres. También existen monjas, efectivamente, como bien lo dices. O sea, es bastante equitativo en cuestión de género también y bastante incluyente. Lamentablemente en algunos aspectos mantiene cierta tradición patriarcal, ¿no? El lamaísmo tibetano, por ejemplo, siguió siendo y sigue siendo en buena medida bastante patriarcal.
no porque excluya a las mujeres, digamos, de la salvación, pero sí de alguna manera las excluye de esta, eh, de este grupo de élite de los lamas, ¿no? Que son como una especie de monjes de élite, sacerdotes y a la vez gobernantes. Este, las mujeres de ahí hasta ahora han estado excluidas. Es posible que haya un cambio en esto, ojalá. La verdad es que ahorita los budistas del Tíbet pues no saben qué hacer exactamente. Alguna vez el Dalai Lama declaró que quizás sería conveniente que su sucesor fuera elegido un poco a la usanza de cómo se elige a los papas, o sea, una especie de elección así medio mística, pero como que más práctica, ¿no? A la vez, como se hace con los papas. Porque en el caso de creo que ya lo había comentado por ahí en alguna de las últimas clases que tuvimos en la facultad, en el caso del budismo, la reencarnación del Dalai Lama tiene que ser reconocida por otra institución, otra figura de otro lama, que es el Panchen Lama, me parece que se llama, eh, y que actualmente supuestamente y a su vez el Dalai Lama tiene que reconocer a la reencarnación del Panchen Lama porque también es una reencarnación. Entonces hay una codependencia mutua entre estas dos instituciones, el Dalai Lama y el Panchen Lama. Sin embargo, el Panchen Lama originario, anterior a la dominación china, falleció. El Dalai Lama Tenzin Gyatso reconoció la reencarnación de un niño pues eso, su reencarnación, pero ese niño desapareció, entre comillas, en China y jamás se volvió a saber de él y su familia. Y el gobierno chino respaldó a otra supuesta reencarnación, porque el gobierno chino decía que era ese el niño, que realmente era la reencarnación. Y entonces, pues, de ahí se deriva que probablemente, al menos esta vieja institución, esta vieja práctica de cómo reconocer a la reencarnación del Dalai Lama cuando él fallezca, que algún día tendrá que pasar, pues ya no funcionaría igual. Entonces, por eso los budistas tibetanos actualmente pues piensan en estas cosas y quizá haya la propuesta o la idea de que incluso pudiera ser una mujer, lo cual pues sería excelente, ¿no? Si hubiera esta posibilidad, al menos que haya la posibilidad, no necesariamente que tenga que ser una mujer, pero sí que haya la posibilidad, ¿no? Que sea la persona más apta, según las circunstancias, pero bueno, para cerrar el comentario de Miguel, pues sí, efectivamente el budismo es una religión en general bastante equitativa, aunque todavía en algunos casos conserva ciertas tradiciones patriarcales, ¿no? Bien, el siguiente elemento de contraste es que en la tradición del budismo Theravada se caracteriza por una devoción constante practicada principalmente por monjes y monjas, ¿no? Que es justo esto que decíamos ahorita, también mujeres. Mientras que el budismo Mahayana, la práctica religiosa se manifiesta más en la vida cotidiana, en la vida mundana, y por lo tanto también la desarrollan los laicos, o sea, gente que no son ni monjes ni monjas, ¿no? Por lo tanto, el budismo Theravada es como que su práctica es como que más restrictiva hacia los monjes y monjas, mientras que en el budismo Mahayana es como más abierta. Este es uno de los rasgos por lo que les decía que al parecer de ahí se deriva que se le llame pequeño vehículo y gran vehículo, ¿no? El ideal, siguiente elemento, el ideal en el caso del budismo Theravada es el Arhat, es aquel que permanece en el nirvana después de su muerte, mientras que el ideal en el budismo Mahayana es el Bodhisattva. ¿Cuál es la distinción entre estas dos cosas? Pues creo que lo podemos ejemplificar con una alegoría muy sencilla. Supongamos que la vida es como una especie de desierto donde estamos en la búsqueda de un oasis. Pero pues no hay mapa para encontrar ese oasis, ¿no? O sea, habrá que batallar. Y entonces alguien logra encontrar ese oasis, ¿no? Y la distinción entre el Arhat y el Bodhisattva es que el Arhat es aquel que dice, yo ya la hice, aquí me quedo, ¿sí? Yo ya la hice, yo ya lo logré, me costó, fue mi esfuerzo, aquí me quedo, ¿sí? Mientras que el Bodhisattva es aquel que dice, ok, ya llegué, lo disfruto, me refresco, bebo agua, lo que sea, etcétera, etcétera, pero me voy a regresar al desierto porque sé que hay muchas personas todavía perdidas allá en el desierto
a los que yo les puedo orientar. Yo ya sé cómo llegar a este oasis. Entonces, esa gente perdida que está allá en el desierto, pues yo los puedo orientar. Entonces, el bodhisattva es aquel que ya llegó, pero no se queda, o sea, no trasciende totalmente. Entonces, ¿cómo se da esta distinción? El arhat es aquel que ya trascendió y trasciende hacia el nirvana. Perdón, que ya logró su iluminación, su despertar y trasciende el nirvana. Un poco lo que le ofrecía el demonio Mara a Buda, a Siddhartha Gautama cuando logró su iluminación. Ya lo lograste, lárgate, ¿no? Órale, trasciende, vámonos. Pero Buda se quedó como una especie de, o sea, él puso este modelo como de una especie de bodhisattva, al menos durante el resto de su vida terrena. Él logró su iluminación a los cosas de 30 años y murió a los cosas de 80. Entonces, él se quedó 50 años más, para seguir con la metáfora, en el desierto, tratando de orientar a la demás gente, porque él ya lo había logrado, ¿no? Entonces el bodhisattva, bueno, pero donde el bodhisattva se manifiesta de manera más clara es en reencarnación. O sea, no es que el Dalai Lama, por ejemplo, no sea una figura que podría ya trascender, pero él se queda. ¿Sí? Él se queda para seguir ayudando a los demás, para seguir brindando la compasión, enseñanzas, etcétera, etcétera. Entonces, el bodhisattva, por eso se caracteriza mucho por esta virtud, o está muy ligado a la virtud de la compasión. O sea, obviamente aquel que ya encontró el oasis y lo disfruta y lo que sea, pero no se queda ahí, sino que se regresa al desierto para ayudar a los demás, pues eso conlleva una preocupación por los demás, un amor, una compasión, etcétera, hacia los demás, ¿no? Bien, esta es la distinción de estos dos ideales. El siguiente elemento, para el budismo Theravada, Buda, o sea, Siddhartha Gautama es como una especie de santo, un maestro supremo, un inspirador, es alguien cuyas enseñanzas son fundamentales, pero hasta ahí, ¿no? Mientras que para el budismo Mahayana, Buda es como una especie de salvador. Hago aquí una aclaración nada más. Salvador no en el sentido como para el cristianismo Jesús es Salvador, ¿no? O sea, que Él murió cargando con los pecados de toda la humanidad y de su muerte procede toda la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. No en ese sentido. ¿Sí? No es que la salvación proviene de Buda, como que de Él emana toda la gracia, vida y por haber, sino que tiene que ver con dos cosas. Una, lo mismo que el budismo Theravada, o sea, Buda es el gran maestro, es salvador en el sentido de que Él enseña cuál es el camino. Y también es salvador en el sentido del primer elemento de distinción. O sea, Buda es un ser que puede brindar auxilio, apoyo a las personas. Se le puede invocar, ¿no? para buscar su ayuda. Entonces, es un salvador en ese sentido, en el sentido de maestro supremo, que es equivalente a la tradición Theravada, y en el sentido de como ser espiritual que puede ser invocado y le brinda ayuda al ser humano. ¿Sí? Es salvador en ese sentido, no en el sentido cristiano de cómo se entiende a Cristo, como que toda la salvación procede de Él y el ser humano nada más con tener fe en Él, ya entonces recibe su gracia, etcétera, etcétera. O sea, es una concepción muy diferente. Ok. Siguiente elemento, el budismo Theravada minimiza la metafísica. Esto quiere decir que las reflexiones en torno a lo espiritual, a la existencia, etcétera, etcétera, todas estas reflexiones que nosotros le llamaríamos teológicas, filosóficas, no son muy usuales. Mientras que en el budismo Mahayana sí, es más usual este tipo de reflexiones, que, insisto, nosotros le llamaríamos teológicas o filosóficas. Por eso hay tanta reflexión, por ejemplo, otra vez para seguir con el caso del budismo tibetano, hay mucha literatura de lo que las reflexiones, las enseñanzas, etcétera, etcétera, del Dalai Lama, que todas tienen que ver con cuestiones, insisto, que nosotros le llamaríamos teológicas, filosóficas. La tradición Theravada minimiza el ritual, no se centra tanto en esto, mientras que la tradición Mahayana es mucho más ritualista. Perdón otra vez por seguir con el mismo ejemplo, pero si hemos visto, no sé, en videos o películas, qué sé yo, cómo es todavía, pero sobre todo cómo era la tradición del budismo tibetano, por ejemplo, en el gran palacio de Lhasa, era un ritual impresionante, ¿no?
realmente muy rico, muy complejo. El último elemento, en el budismo Theravada, la práctica está muy centrada en la meditación, mientras que en el budismo Mahayana esto incluye, por supuesto que también se practica la meditación, pero se incluyen también rogativas, ¿no? Mantras, etcétera. Se incluyen también otra serie de prácticas devocionales, ¿no? En el budismo Mahayana, sin excluir, por supuesto, la meditación, ¿no? O sea, estas dos tradiciones del budismo se distinguen, como lo podemos apreciar, pero no son necesariamente excluyentes una de la otra. De alguna manera se tocan, tienen muchas coincidencias, y no necesariamente se descalifican una a la otra. O sea, como que los del budismo Theravada digan, no, los del Mahayana son herejes, ellos no valen, o viceversa. No precisamente, ¿no? Oficialmente, teóricamente, se supone que el Islam, por ejemplo, también es así. Se respetan entre sus diferentes ramas. En la práctica no siempre se da, desgraciadamente hay mucha violencia sectaria, sobre todo en zonas limítrofes, ¿no? Irak, etcétera, entre chiitas y sunitas, ese tipo de cosas. Pero oficialmente, para establecer una analogía, se supone que también en el Islam ocurriría algo así, ¿no? O sea, las diferentes ramas se reconocen y se respetan, ¿no? Ok, bueno, nada más con fines ilustrativos, esta es una ilustración del budismo Theravada o Hinayana, aquí está la palabra. Estos son algunos monjes realizando sus prácticas de meditación. Como bien decía Miguel ahorita, pues bueno, aquí los vemos, estos monjes rapados, etcétera, ¿no? Que son las prácticas tradicionales. Una característica del budismo Mahayana es esta figura del Bodhisattva, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Y ya explicábamos a lo que se refiere, ¿no? Otra característica, bueno, el budismo Mahayana tiene a su vez algunas subramas, ¿no? Por ejemplo, hay rasgos tántricos en el budismo tibetano. También se le llama Vajrayana, que quiere decir vehículo de diamante, Mantrayana por el énfasis en los mantras, lamaísmo por obviamente la figura de esta élite de los lamas, tantrismo por el énfasis que se pone en la energía divina y en la relación entre, o cómo esto se vincula también con la sexualidad. Aquí podemos apreciar en estas imágenes que son de esta tradición del budismo tibetano, uniones de divinidades, ¿no? En ambos casos lo vemos, están muy estilizadas, muy raras, pero bueno, aquí está lo que está en rosa, es la diosa. De hecho, si se fijan, no se ven sus piernas, o sea, está completamente montada sobre el dios. Y acá pues es lo mismo, una pierna está para acá, otra pierna está hacia atrás. En el caso de la derecha, ¿sí visualizan el cursor que estoy aquí, con el que estoy señalando? Sí. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Bueno, aquí lo podemos apreciar también, ¿no? En fin. Bueno, ya hablábamos acerca de la difusión del budismo. Bueno, ok. Hasta aquí sería mi intervención. No sé, si gustan empezamos nada más con David. No sé si David, si quieras agregar algo, no estás obligado a decir nada. Pero no sé si tengas algo que quieras agregar o alguna duda que te haya quedado, no sé. No, que ninguna duda ni participación especial. Todo bien, o sea, me refiero a que alguna aclaración, alguna corrección, algo en lo que me equivoqué, no sé, cualquier cosa, David, algo que No, pues, saber. en caso solo sería mencionar el noble camino óctuple, que son el proceso en el que se alcanza el nirvana, Sí, que es sí. el punto final con el que Claro. se para la reencarnación. Claro. Ok, perfecto. Muchas gracias, David. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar? Yo, aprovechando que di el Miguel, tema adelante. del hinduismo,
Sí, Miguel, hay adelante. algunas cosas en las que los veo bastante conectados. Claro, La claro. primera es como usted comenzó sobre la parte final del Ramayana, olvidé su nombre, en la que se habla del Barki. Bueno, justamente el Barki es también como la propia versión del Nirvana, por así decirlo, en el hinduismo, que es la salvación por medio de fe y dedicación, no tanto por actos, sino más de amor, de compasión. Así. Pero sobre todo la enseñanza que deja Krishna al hablar con este príncipe, el único que sobrevive, muchas veces mencionaba y repetía en mi lectura el actuar con desapego, que es, a final de cuentas, en las cuatro nobles verdades, aquello que acaba con el sufrimiento, que es eliminar el deseo, el desapego por completo de la vida, y la eliminación del yo. Les decía como mismo, la eliminación del yo como un pronombre, como un ego, porque eso también es otra cosa que nos mantiene apegados a la vida, es eliminar todo eso por completo. Sí, completamente de acuerdo. Está muy bien tu comentario, Miguel. Esto es parte de las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, que creo que es lo que estás comentando. Y precisamente, como bien destacas tú, este elemento de la acción y el pensamiento, etcétera, desinteresados, es muy importante. O sea, podríamos decir, para simplificarlo mucho, que nuestro clásico convenencierismo, ¿no? O sea, todo, no damos saltos sin guarache, todo lo hacemos con la expectativa de obtener algo, qué sé yo, aunque ese algo sea, no sé, que Dios te lo tome en cuenta, o qué sé yo, eso de cualquier manera nos sigue manteniendo anclados en nuestra individualidad, nos sigue manteniendo anclados en el mundo, o sea, es todavía como que ese ingrediente egoísta, por decirlo así, donde, ok, haces el bien a los demás, pero porque quieres que Dios te lo tome en cuenta y te dé la salvación, ¿no? O sea, no lo haces realmente por amor a los demás de manera desinteresada, sino porque estás cumpliendo un mandato y quieres que te premien por cumplirlo, ¿no? Entonces, de cualquier manera hay un ingrediente ahí individualista, egoísta, donde yo lo que quiero es agua para mi molino, ¿no? Por eso ese énfasis en la acción y en el pensamiento y demás desinteresados, porque solo de esa manera es posible ir rompiendo con el yo, con el individualismo, con el egoísmo, con el apego al mundo, con el anclaje en esta existencia, que es lo que determina ese ciclo fatalista de reencarnaciones y obviamente determina un karma tal vez no completamente negativo, pero sí que incide, que fuerza a que se mantengan las reencarnaciones, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna otra duda, perdón, de alguna otra compañero o compañera? Bueno, tengo otro ya nada más para Adelante, finalizar. Miguel. Sí, claro, Miguel. Es que de igual manera toma también prestado o roba, toma prestado, no sé, lo de la rueda del samsara. De Ajá. hecho, lo adapta en el propio icono que conocemos del Exacto. budismo de la rueda. Exacto. Y pues para finalizar, se las paso al coste para cambios históricos en su evidencia. El mismo hinduismo tomó, cuando aparece el budismo, no lo rechaza por completo, sino que toma y trata como de hacer ahí una marometa tipo Chairo defendiendo a Andrés Manuel, de que no, Buda no es otra religión. Lo llaman, creo que lo menciona en la presentación de David, lo llaman un hijo desapegado del hinduismo, finalmente un sabio, y le dan también el título de una encarnación divina. Y pues claro, el budismo, de nuevo en la presentación de David, no parece que la gran popularidad que tuvo en el resto del sureste asiático lo tiene a costa de perder su lugar de origen, pero parece que es porque el budismo es tan sincrético y tan adaptativo que la gente lo acaba juntando con el hinduismo y al final eso es lo que se refleja en la estadística. Sí, completamente de acuerdo, Miguel. Así es, el budismo no es una religión excluyente. Por supuesto que hay casos en los que está bastante, ¿cómo decirlo?, arraigada culturalmente, ¿no? O sea, el budismo tibetano pues tiene una identidad propia
tiene su doctrina, tiene su clero, tiene sus prácticas, etcétera, etcétera. O sea, está muy, es muy identificable en términos culturales. Pero el budismo tibetano lo trasplantamos, por decirlo así, a América, ¿no? A Richard Gere y qué sé yo, a Lisa Simpson, lo trasplantamos a América y funciona. O sea, no necesitamos estar en el contexto chino, bueno, tibetano, todo un debate si el Tíbet es chino o no, pero no necesitamos estar en ese contexto en términos culturales para asimilar muchas de sus doctrinas. Es más, ni siquiera necesitamos necesariamente renunciar al cristianismo. Por supuesto, el cristianismo dice que no, que es totalmente incompatible con el budismo, pero en términos prácticos, el budismo es tan maleable, o la gente hace tan maleable sus propias creencias y prácticas, que alguien puede decir, pues yo a la vez soy cristiano, pero a la vez hay muchas cosas del budismo que asimilo y que me son útiles, ¿no? Para mi espiritualidad. Y bueno, eso se da, obviamente. En el caso del budismo en China, pues está sincretizado, como lo comentábamos en su momento al hablar del tema de China que expuso Carlos, me parece, está bastante sincretizado con la tradición confucianista y con la tradición taoísta, ¿no? Igualmente. Y en el caso del budismo japonés, pues lo mismo, bastante sincretizado con la tradición shintoísta, como lo expuso Brenda en su momento por ahí también. En fin, el punto es que sí, efectivamente es bastante sincrético. Y nada más retomando un último punto de lo que comentaba Miguel, creo que tú mismo lo expusiste, si no me equivoco, Miguel, lo de los avatares de Vishnu, creo que sí. Sí. Precisamente, una de las formas como se apropió, por decirlo así, o asimiló a la figura de Buda, en vez de rechazarla simplemente, sino que de alguna manera se apropió de ella la tradición hinduista, vishnuista particularmente, fue convirtiéndolo en un avatar de Vishnu. O sea, es muy curioso cómo para los budistas ortodoxos, podríamos decir, Buda no es otra cosa más que Buda. O sea, es un iluminado, es un despierto. Dice por ahí una narrativa budista, y eso lo destaca mucho la lectura que preparó David, que Buda es una de las figuras, como le pasó según la tradición cristiana también a Jesucristo, al que le preguntaron no quién eres, de dónde vienes o para dónde vas o algo por el estilo, sino qué eres. ¿Qué eres? ¿Eres un dios? ¿Qué eres? ¿No? Buda se supone que respondió, yo soy, bueno, Siddhartha Gautama respondió, yo soy Buda, o sea, yo soy un despierto, yo soy un iluminado, ¿no? Eso es lo que él era. No es en sentido estricto una divinidad, sino como una especie de santo, diríamos, para establecer la equivalencia con la tradición cristiana, católica. Pero, curiosamente, el Vishnuismo lo convierte en una encarnación de un dios, o sea, lo pone como que en un nivel todavía superior al que la tradición budista ortodoxa lo pone. O sea, para la tradición budista, Buda es un gran maestro, es quien logró el despertar, pero no deja de ser un humano, un humano sublimado, un humano elevado, un humano extraordinario, pero un humano y ya. En cambio, para la tradición vishnuista, que lo coloca como uno de los avatares de Vishnu, el último avatar histórico de Vishnu, tradicional, se convierte en un dios encarnado, ¿no? Eso es un avatar, es una encarnación de Vishnu. Él lo convierte en eso y pues es curioso, ¿no? Pero pues bueno, es parte de estas apropiaciones. Pensemos, por ejemplo, nomás con este último ejemplo termino, pensemos también cómo el Islam no rechaza a las figuras de los profetas del judaísmo, Moisés, Isaías, etcétera, mucho menos a Abraham, que es el primordial, pero tampoco rechaza a Jesús ni a María. Incluso es bastante respetada la figura de la Virgen María en el Islam. Obviamente, para el Islam Jesús no es hijo de Dios, no es nada por el estilo, es un profeta, nada más. Pero tanto él como incluso su madre y algunos de sus seguidores son figuras muy respetadas. Y pues bueno, es otra vez como esta especie de apropiación, ¿no? de una figura ajena. Ahí
pues, muchos casos históricos de esto y es muy interesante. Ok, bueno, ya no los entretengo más, compañeros. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, les agradezco mucho su puntualidad, les agradezco mucho su cumplimiento. Pues es la primera de varias, nos seguiremos viendo, espero, a través de estas sesiones. La próxima sesión el viernes estaremos retomando el tema que comentó, perdón, el tema que trabajó, que preparó y envió su presentación Berenice, y sobre el jainismo y el sijismo. Y bueno, pues ahí tienen ustedes la programación, saben cómo lo vamos a trabajar. Nada más un último comentario. Donde en la programación dice exposición de fulano de tal, no los que ya expusieron, sino los futuros, ¿no? Empezaríamos con, me parece que es Verónica, Daniela Verónica, con el segundo tema del Islam, un poco más adelantito, porque primero tenemos algunas sesiones de repasos. Donde dice eso, la idea es que esa persona a quien le corresponde exponer nos comparta su presentación aquí en el grupo, así como estamos ahorita, y pues todos y todas escuchemos a esa persona su participación, su explicación de la presentación, y luego al final pues entre todos comentemos o aclaremos o dudas o lo que sea, ¿no? Procurando ajustarnos al tiempo, porque, bueno, teóricamente se supone que estas sesiones deben durar solo la mitad del tiempo de las clases. Yo no quise ser tan rígido en eso, no crean que porque sea adicto al trabajo, ni mucho menos, no, lejos de mí ser workaholic, pero porque no quiero limitar, ¿no? Si terminamos temprano, qué bueno. Si no terminamos muy temprano, pues sigámosle a terminar, ¿no? Simplemente no quiero ser así tan protocolario de decir es así y ya vámonos, ¿no? No quiero limitar, tampoco quiero obligarlos a que estemos, no sé, las 2 horas nomás por estar. Estemos lo que nos dé el tema, ¿no? Es lo que yo propondría, estemos lo que el tema nos dé y pues esto, no sé, si hay algo más que quieran agregar. Muy bien. Nos veríamos, compañeros, entonces. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.